Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente, la señal 26 en TV Centro, televisión abierta, televisión HD para todos ustedes, acompañándonos en este nuevo capítulo, como les decía, de Políticamente. Vamos a saludar, como es costumbre, a nuestros panelistas. Senador Juan Antonio Coloma, ¿cómo está ¿Cómo esta está? semana? Bien, dándole. ¿Usted cómo lo veo? ¿Bien? Bien, estamos bien con harta... Con frío, dijo, ¿no? Sí, con frío. Las temperaturas están un poquito cambiantes en esta época, pero soportando bien. No se nos vaya a resfriar nomás, es el único problema. Eso es una cosa, estamos cuidando, senador. Saludamos también a René Cortázar. René, ¿Qué tal? bienvenido Mucho una gusto. semana Muy más contento de estar aquí. a Políticamente. ¿Cómo ha Muchas estado gracias. esta semana? Todo muy bien. Ahí, en un mundo agitado. En un mundo agitado, así es. Un país también agitado que estamos últimamente. Álvaro Elizalde está fuera de nuestro país, nos va a estar algunas semanas cumpliendo algunas funciones, como le decía, fuera de Chile, pero ya va a retomar en algunas semanas más también su participación en Políticamente, programa que comenzamos ahora. Ya dos temas de interés que vamos a estar analizando en esta hora de programa, así partimos con Políticamente. Hecha la presentación, vamos a poner los dos temas inmediatamente en discusión. Uno, evidentemente, sobre el otro primero que el otro en este primer bloque. Vamos a hablar acerca de lo que ha sido un tema que ha llamado la atención y que ha movilizado también a gran cantidad de personas en los últimos días en nuestro país. Se realizó esta marcha en contra del sistema, en contra de las AFP. Más de 700.000 personas fue la estimación que se hizo a lo largo del país en estas convocatorias en el fin de semana pasado, principalmente en nuestro país. Vamos a poner el tema sobre la mesa. Se discute sobre el sistema de pensiones en nuestro país. Se está pidiendo cambios, se está pidiendo volver a un sistema anterior. ¿Será necesario? ¿Valdrá la pena? ¿Habrá que modificar de acuerdo al sistema que tenemos actualmente, hacerle algunos ajustes? Voy a poner el tema sobre la mesa. René, hemos hablado anteriormente acerca de las pensiones, acerca del sistema de pensiones, pero hay un sentir ciudadano, ya se está manifestando principalmente en las calles. Incluso se va a hacer un llamado a una nueva convocatoria para el mes de agosto, que se espera que sea más masiva aún. ¿Cómo enfrentar la discusión sobre el sistema de pensiones para llegar a un acuerdo que sea amplio, que permita mejorar lo que están pidiendo la ciudadanía hoy en día, que es poder llegar a una jubilación con una pensión que sea acorde a las necesidades que tiene la sociedad? Sí. Yo creo que primero para buscar soluciones a los problemas es reconocer los problemas y poner los problemas enfrente, mirarlos a la cara y decir cuál es el problema. Y lo primero que uno tiene que preguntarse cuando vienen estas movilizaciones, pero en general cuando se conversa con la gente, porque esto ha sido un tema que ha estado presente en el debate público desde hace un tiempo, es cómo está la situación de la persona cuando llega a pensionarse. Y lo que observamos es que las pensiones objetivamente son muy bajas. Muy bajas respecto de qué? Muy bajas respecto de la remuneración que la persona tenía. O sea, si una persona en Chile gana 300.000 pesos y cotiza durante buena parte de su vida activa, cuando llega la edad, 65 años el hombre, 60 años la mujer, para pensionarse, llega a la edad de pensionarse, descubre que la pensión que le ofrecen son aproximadamente 130.000 pesos. Entonces, claro, una persona que tiene un nivel de vida, un nivel de gasto, y que normalmente vive estrecho, con 300.000 pesos, si le dicen el día siguiente de su jubilación, en vez de 300, usted va a tener 130, descubre que evidentemente no le alcanza, no es suficiente. Y por lo tanto muchas personas lo que hacen es seguir trabajando, simplemente porque 130 no alcanza si uno tiene un nivel de gasto de 300. Entonces tenemos un problema objetivo, primero, para poner las cosas en su realidad. Y yo creo que eso es lo que motiva, esa realidad es la que motiva a muchas personas a decir queremos un cambio. Y el fundamento es claro. Ahora, ¿por qué se produce? Y esto es muy importante para saber cuáles son las tuercas que hay que dar vuelta y los cambios que hay que hacer para salir de la situación en que estamos. Si es que todos coincidimos de que una persona que gana 300 no puede jubilarse con 130, porque no le alcanza. ¿Cuáles son las tuercas que hay que dar vuelta? ¿Y cuáles son los problemas que existen? Yo diría el primer problema, el más grande, es que el sistema de pensiones se diseñó y se mantuvo con una cotización de 10% de la remuneración.
10%, o sea, todos los meses se pone 10% de la remuneración en la libreta para poder calcular la pensión. 10% es un número anormalmente bajo. O sea, si uno mira la experiencia mundial, nadie tiene 10%. O sea, los países desarrollados tienen alrededor del 20%, aproximadamente el doble. Bastaría que uno hiciera el ejercicio de esa misma persona en Chile que se va a pensionar, pero en vez de ponerle 10%, le hubiera puesto 20%, que es lo que ocurre en todos los países desarrollados, y esa persona al momento de jubilarse, ganando 300.000, en vez de encontrarse con una pensión de 130, se encontraría una pensión de 260. O sea, ya una pensión que es muy próxima al salario que tuvo, al último salario que tuvo como trabajador. Esa persona frente a esa realidad ya estaría en un cuadro muy, muy distinto a lo que se encuentra hoy día, porque ya tendría una pensión similar, digamos, a lo que esa persona ganaba. Ahora, otra comparación bien interesante, importante, porque se ha hablado mucho del sistema de reparto. ¿Cuánto eran las cotizaciones que tenía el sistema antiguo en Chile? Y tenía la caja de empleados públicos 26%. La caja, el servicio de seguro social, 50%. La caja de empleados particulares, 60%, entre la cotización del trabajador y la del empleador. Pongámonos muy conservadores, supongamos que eso está disparado. Dijéramos, hagamos el cálculo con 30%, cuando, a pesar que todos están sobre eso. Hagamos el cálculo con 30%. Si hubiera una cotización de 30%, la persona al momento de jubilarse, que ganaba 300.000 pesos, tendría una pensión de 390.000 pesos. O sea, una pensión mucho más grande que su sueldo. Entonces, yo creo que esto ya apunta a un primer problema, un problema fundamental. O sea, tenemos una cotización anormalmente baja, por lo tanto, las pensiones son anormalmente bajas, y para corregir el problema tenemos que resolverlo en su raíz. No irnos por las ramas, ir al tronco, resolverlo en su raíz. Tiene que haber cotizaciones suficientes. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es que tiene que haber un aporte solidario del Estado, que ya existe hoy día en la pensión mínima y en el aporte solidario que se puede fortalecer. Esos son los dos aspectos para enfrentarlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dirá alguien. Es difícil, porque el gobierno dijo, yo no tengo plata para entrar directamente en el aporte solidario. ¿Qué se puede hacer a nivel de las personas? Y lo que yo veo es que, dado que queremos aumentar la cotización, si es que nos damos cuenta que ese es el problema y tenemos que resolverlo, hoy día la cotización la hace todo el trabajador. Y por lo tanto, si aumentáramos la cotización, le caería la remuneración líquida, simplemente le descontarían más plata. Y por eso se ha propuesto, por mucho, y a mí me parece una buena propuesta, aumentar la cotización, pero en este caso de cargo del empleador. Y para que esto no sea un aumento de costo fuerte que tenga efectos sobre empleo, hacerlo gradualmente. Uno podría decir, por ejemplo, 0,5% al año. Gradualmente ir aumentando esa cotización de cargo del empleador. Eso lo han propuesto muchos técnicos en la materia, y a mí me parece un camino razonable, porque en el fondo el trabajador no vería disminuir su renta líquida, que iría igual que hoy, pero vería como en su libreta va cada vez cotizándose más y vamos resolviendo el problema en su raíz. Vamos teniendo una cotización que realmente le permita llegar a la edad de jubilación y encontrarse con una pensión que se parezca mucho más a su salario. Incluso en los ejercicios que mostraba antes, que hay cotizaciones que ya incluso permiten superar la remuneración, pero que esté muy próxima a la remuneración última. Ese es el camino a seguir, me parece a mí. ¿Es posible? Sí es posible. Ahora ¿Tiene que ser gradual? Sí, tiene que ser gradual. No puede ser de un día para otro, sino que tiene que ser un aumento gradual. Y lo otro es, en la medida que existan recursos fiscales, que aumente el aporte del Estado. Ahora, sabemos que la billetera fiscal está cogotada, y sabemos que está cogotada porque el país no está creciendo. Y por lo tanto, para poder ir con la otra mano, con una más cotización en la libreta, pero con la otra mano más aporte solidario, necesitamos que este país vuelva a crecer para recaudar recursos, para poder entrar también por la vía solidaria a mejorar el sistema. Así es, René plantea, y lo dices tú, hay un consenso o un planteamiento que lo han hecho varios técnicos, que con este aporte del empleador, ¿hay algún grado de consenso que también legislar en torno a que el empleador pueda hacer el aporte, considerando también a lo mejor la opinión del sector, en este caso empresarial? A ver, estamos aquí, vamos al tema general, un tema súper relevante. Tal como uno en su momento, hace 2 o 3 años, pudo haber dicho que el tema de la salud era el más importante del país, y uno podía imaginar que había temas que se ocupaban la agenda. No cabe duda, tú como periodista tienes que darte cuenta, digamos, que esto es un tema que llegó para quedarse, hasta buscar una perspectiva distinta. O sea, a mí me impresionó
la marcha misma, digamos, porque uno nota, digamos, que ahí más allá, claro, de repente en la convocatoria puede haber alguna lógica más política, en las personas que iban eran personas genuinamente preocupadas de un problema, que no trataban de decirle, mire, es culpa de esto, de este otro, sino que decir, mira, aquí hay un minuto en que yo no puedo seguir viviendo como estoy. Entonces, lo primero es desentrañar exactamente dónde está el problema. Y eso gastemos un par de minutos en eso, digamos. Yo creo que René aporta elementos importantes. Yo quiero complementar esos elementos. Primero, ¿cuál es el principal problema? Que hoy día lo que está recibiendo un ciudadano que cotizó en AFP es realmente no un 70% de su remuneración como se pensaba, sino que un 20, 30, 40, depende de una cantidad, pero claramente insuficiente, y eso genera una terrible crisis. ¿Dónde está? ¿Por qué se produce eso? Un primer elemento que es verdad es el porcentaje de cotización. Ya no voy a repetir eso, digamos, el 10%. Si uno imagina una persona que trabaja 35 años y se le descuenta el 10%, y esa persona, lo voy a explicar después, por expectativa de vida va a recibir una jubilación por otros 35 años, es fácil de imaginar que lo que uno ahorra, ese 10% en un periodo de trabajo, es imposible que proyectado en el tiempo pueda tener algo parecido. O sea, claramente tenemos un problema de cotización. Segundo, tenemos un problema, y estos son errores de país que hay que corregir. Yo veo tres problemas menos muy severos. Primero, una falta de cotización, o una subcotización que se instaló en muchas lógicas en donde la gente ganaba 5 y no cotizaba el 10% de 5, sino que se le cotizaba un porcentaje de lo que ganaba. El más típico ejemplo es el Estado. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido en las leyes y que hemos discutido mucho en la Comisión de Hacienda, cada vez más creo que esto es, por ejemplo, la remuneración de un empleado estatal. Se le dice, mire, sueldo imponible. Imponible es un porcentaje. Y después el bono tanto, el bono cual, y todos los bonos no son imponibles. Entonces, a mí me mostrado, yo veo salarios de personas que ganan hoy día $1.000.000 y el bono y la cantidad imponible son 300.000 pesos. Y los otros son asignaciones o bonos no imponibles. Entonces, uno cuando ve los 300, usted le descuenta el 10% de 300, son 30. Si usted mira en relación al $1.000.000 que ganaba, está en el fondo imponiendo el 3%, no el 10%. Y aquí es un problema súper severo que se ha ido acumulando. Estoy hablando de una lógica de Estado de muchos años y que todavía, hasta el día de hoy, la semana pasada, se volvió a aprobar un bono respecto a los trabajadores de la educación, nuevamente no imponible. Y ahí viene una discusión, dice que no tengo recursos para más, no, entonces hay un problema de cotización. Hay un problema de lagunas larga de personas que en su momento no pudieron. Y hay un problema de los honorarios que recién se arregló hace poco, en el sentido de que hay un porcentaje muy grande de personas que trabajan honorarios. Eso como no tenían obligación de cotizar, y obviamente siempre las lucas son medio justos, al final, personas que llegan a una vida ya mayor con cero cotización, y esas personas tienen que ir a la pensión solidaria, que es especialmente baja. Entonces aquí hay tres problemas que hay que mezclar, digamos: el porcentaje de cotización, el que se cotice realmente sobre lo que se gana, y aquí el peor empleador es el Estado, y que realmente hay una conciencia de que la gente honorario tiene de alguna manera que generar una lógica de cotización diferente. Un tercer elemento es también que Chile ha cambiado, y el sistema, cuando fue diseñado, se pensó, o nadie pensó que íbamos a vivir eventualmente. Usted que es más joven, pues Claudio, usted lo más probable es que vaya a estar hasta los 90, 95 años ahí. No sé si pero no por sé si ahí, me teóricamente, no sé si lo aguanta, pero es otro problema, cosa que era impensable. Cuando los sistemas se hacen con, oiga, cuando hace pocos años atrás, la perspectiva de vida era 70 años. Hoy día va a ser 90 años. Entonces ahí cambió, y lo que no ha cambiado es la edad de jubilación. De ahí vamos a tener un problema que verlo en algún minuto. ¿Qué hacemos con eso? Pues las personas también vamos cambiando la etapa útil de trabajo versus el tema de la jubilación. Ahora, vamos al tema de o sea, el problema es complejo, tiene tres patas. Solución. Primero, lo que yo no haría, yo no volvería al sistema de reparto, como se plantean por algunos técnicos, porque al final eso es la mejor demostración de cómo quedaron los países. Al final no hay ningún sistema de reparto hoy día que esté funcionando bien en el mundo, que el sistema de reparto básicamente dicen que los que están trabajando ahora cotizan, la cotización de ellos va a pagarle
a los que trabajaron antes. Y eso es lo que te va generando los elefantes blancos y al final las quiebras de los sistemas en la medida de que no haya un sistema de capitalización. Yo soy más bien partidario de la capitalización individual y obviamente con dos elementos que hay que incorporarlo. Y eso coincido, el pilar solidario, hay un minuto dado que tú tienes que hacer un cambio muy profundo, incluso yo vi alguna idea buena en cuanto a estar en condiciones incluso de vender alguna empresa del Estado en términos de fortalecer el capital de las personas, no la pensión, sino que mejorar lo que se capitalizó en términos de que su pensión pueda ser más adecuada y el aumento, obviamente, del porcentaje del 10, que yo iba al 12, 14, 15, y yo creo que una parte, a lo menos, yo creo que tiene que ser responsabilidad del empleador. Ahora, el efecto, suena bonito decirlo, el único riesgo que hay es que eso al final, obviamente, puede afectar al empleo, y como decía René, hoy día es un país que no crece. Uno de los efectos es que el empleo se resiente. Si usted además hace más caro contratar, se puede sentir más. Bueno, pero ahí tenemos que poner con absolutamente, con todos los talentos de este país a ponerse de acuerdo en qué existe, porque aquí no es que un gobierno gane o pierda, o un parlamento vote una cosa así o asá. Si esto va a ser el problema en los próximos 50 años, entonces tenemos que buscar una fórmula lo más consensuada posible en términos de cómo cambiar las reglas de un sistema que yo creo que hay que modificarlo porque el país se modificó y creo que eso hay que asumir las nuevas realidades de vida, las nuevas realidades de salud, las nuevas realidades educacionales. Hay personas también que me dicen, y aquí termino esta parte, algunos bonos que se reparten y la persona tiene que irse, una mujer a los 60 años, yo le digo que la mujer elija, porque de repente hay gente de 60 años que no quiere jubilar y que se siente en buenas condiciones. Y si trabaja un poco más, su jubilación va a ser mucho mejor. Entonces también seamos flexibles respecto de cómo enfrentamos ese tema que hoy día es bastante estricto en materia de la edad de jubilación. Así es. Si bien existe un consenso de hacer una reforma, modificación al sistema actual, dentro de esta modificación, ¿quién tiene que administrar este nuevo sistema? ¿Deben seguir las AFP? Bueno, yo ¿Debe creo que, cambiarse a otro? yo creo que la verdad es que hay que de nuevo ver dónde están las ramas y dónde está el tronco, porque hay cosas grandes y cosas pequeñas. Si uno dice el tema de administración de las cuentas, de nuevo, pongamos los números, porque es importante. Tal como decíamos, si ponemos el 10% que ponemos hoy día, da 130.000 pesos para uno que tiene 300, pero si ponemos lo del sistema antiguo, porque hay gente que dice el sistema antiguo era mejor, bueno, con la cotización del sistema antiguo sería 390 para una persona que tenía 300. Esas no son las pensiones que pagaba el sistema antiguo, no pagaba más que el sueldo. La gente se acordará, pagaba una fracción del sueldo. Entonces, veamos los números grandes. En administración, ¿cuánto es lo que se paga en administración? Una persona que gana 300.000 pesos está pagando en administración un poquito más de 3.000 pesos. 1,44 puede ser más, claro. 3.000 pesos, más o menos. Varía entre 0,5 y 1 y tanto. Un 3.000 pesos, para poner el orden de magnitud. Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar en la administración? Supongamos que si la AFP, si a alguien se le ocurre un sistema de administración más económico, ¿cuánto? ¿Ahorrará 1.000 pesos? ¿Eso es lo que nos va a mejorar el sistema de pensiones? Yo creo que es evidente de que esa plata no es la que va a mejorar la pensión, es lo que habíamos mencionado antes. Esto es una plata chica. Ahora, además se está agregando que hay un proyecto de ley del gobierno que propone una AFP estatal. Y entonces se le está abriendo otra puerta a las personas, a decir, mire, usted puede ponerse en la AFP privada o puede ver en la estatal. Y el gobierno, si es cuidadoso, a través de la AFP estatal puede asegurarse que eso regule muy bien las comisiones para que esas comisiones sean muy económicas. Entonces, yo creo que este tema de las comisiones, primero es chico y segundo se puede regular a través de la misma existencia de una AFP estatal que se va a proponer. Entonces, no veo que por ahí hay una buena noticia para la gente. La buena noticia para la gente viene si buscamos un sistema en que sin que le baje el sueldo a ellos, aumente lo que está en su libreta como una cotización importante y segundo, que el Estado tenga recursos para poner un pilar solidario más fuerte. Ahí está la plata para las personas, para que tengan una situación distinta a la actual. Porque es verdad, y yo diría, no debería ser una marcha la causa de esto, o sea, es tan evidente de que tenemos un tema pendiente. Es verdad, si una persona gana 300 y le decimos que va a quedar con 130, no funciona. O sea, esa persona no puede llegar a la edad de jubilación y decir, yo ahora me pensiono, porque se encuentra con este problema. Entonces, la verdad es que tenemos que ponernos al día en un problema y tenemos que hablar de las soluciones de verdad. Y las soluciones de verdad me parece que están los dos grandes temas que aquí se han mencionado, que cómo mejorar la cotización, ya sea con la tasa, Juan Antonio mencionaba otros aspectos con mayor densidad, otro aspecto que la parte no imponible sea cada vez más chica, todo va lo mismo, todos esos argumentos van al mismo punto, de que lo que se cotice en términos efectivos de dinero sea más para la persona.
Y lo segundo, que también hemos estado de acuerdo, que el Estado, en la medida de lo posible, como se decía, cuando tenga recursos, porque está con una billetera fiscal muy apretada, pero cuando ponga recursos precisamente para apoyar a las personas que por su nivel de ingresos han tenido problemas de cotización más grandes. Por esa vía nosotros podemos tener perfectamente un sistema de pensiones que dé una proporción de la remuneración igual, en ningún caso peor que la que tiene hoy día el mundo desarrollado. No tenemos, no hay ninguna razón por la cual no lo podamos replicar. Y por lo tanto tenemos un camino de salida, yo creo, bastante claro, bastante directo y que tiene una solución posible. Y por lo tanto no es de esos temas que uno tiene que sentarse a inventar cosas raras, sino que es un tema en el cual sabemos cuáles son las 2 o 3 palancas que hay que mover para poder enfrentarlo, y realmente es una lástima que no nos hayamos anticipado el problema como país, digo yo, y que tengamos a un montón de personas, muchísima gente de la tercera edad, adultos mayores que están con pensiones que no se merecen. Entonces, el sistema, la AFP, desde que fueron concedidas, ¿en algún minuto el sistema funcionó adecuadamente? El sistema, la AFP general. El sistema, No, este sistema de el AFP. sistema de AFP conceptualmente, sí. ¿Qué es lo que significa? Es, en el fondo, que uno, mientras trabaja, se va armando su jubilación. Voy a hablar bien en fase. Y va ahorrando un porcentaje de su sueldo. Si todos cotizáramos el porcentaje debido que uno debería cotizar, e insisto, en el tema del Estado, lo hemos visto que hay una subcotización, y la gente, yo trabajé en horario antes de los 20, yo trabajo los 17 años, digamos, y no, efectivamente yo nunca impuse hasta los 30 años. Yo ganaba un horario, o sea, yo hacía mis boletas, ganaba, y la plata no había una cultura, yo no tenía una cultura además de ahorrar, y por eso que también eso lo va pagando uno con los años. Si realmente fuéramos capaces de, en teoría, de hacer, hoy día el sistema podría estar funcionando, sin perjuicio de lo cual ya igual tendría 2 problemas. Uno, que el 10% sería ya muy poco, porque obviamente tendría que ser una cantidad mayor, y como la perspectiva de vida ha cambiado mucho, lo que se calculó, se podía ahorrar con lo que uno trabajaba, pasa a ser imposible. Esto es un modelo que yo creo perfectamente posible. Hay muchos países que lo están haciendo. O sea, lo raro, Claudio, para estos efectos, es que siempre se discutió aquí de 2 sistemas. El de reparto, que como explicábamos antes, que uno trabajaba para pagarle a los pensionados actuales, o el de capitalización. La mayoría de los países va evolucionando hacia el segundo, hacia el que tenemos nosotros. O sea, el cambio viene hacia lo que hoy día tenemos. Lo que pasa es que lo que hoy día tenemos hay que modernizarlo. Y yo creo que yo coincido, bueno, yo coincido, creo que podríamos ponernos de acuerdo perfectamente en un conjunto de normas respecto de las cuales hemos compartido ideas. Lo que sí es que hay que hacerlo luego. La presidenta Bachelet anunció al inicio de su mandato una comisión, la Comisión Bravo, digamos, la Comisión Bravo que está, bueno, el tema no es tan fácil porque tienen 3 conclusiones distintas, digamos, así que ya se está terminando el gobierno, y yo me temo que este gobierno va a terminar y que no vamos a tener un camino de solución, porque una cosa que, digámoslo, yo por lo menos quiero ser muy súper franco entre los televidentes, la AFP estatal no es ninguna solución, es crear otro modelo de competencia a la AFP que hoy día existan, que pueda ser más o menos eficiente. Yo, por ejemplo, y en materia de administración, yo sí tengo una sensación que también hay que generar incentivos correctos a la administradora. Yo lo hablaba en la comisión respectiva, de repente las comisiones que se cobran, yo creo que no pueden ser neutras respecto a los resultados que se obtengan. O sea, yo estoy dispuesto a pagar una comisión mayor en la medida que mis fondos tengan una mayor retribución. Pero cuando uno pierde, uno que del fondo A, digamos, claro, la persona me puede decir igual, yo tuve que hacer mi pega, pero creo que tiene que haber una lógica de incentivo diferente, que hoy día no existe. Y lo que sí, si alguien cree que de repente alguien dijera, la solución es la AFP estatal, no veo qué es lo que soluciona, porque ahí lo que podrá cambiar es completamente marginal. Y yo no sé si el Estado es mejor administrador que un particular. En general no ha sido el mejor administrador. Y no hay ninguna razón para suponer que ese va a ser el problema. Entonces, a mí lo que me preocupa del tema es que eso no es el problema. No es que sea AFP privado o estatal. El tema es que la estructura de la capitalización individual hay que modernizarla en términos, por el porcentaje de aporte y por la obligación de que sea una contribución total y no parcial, hoy día como se está haciendo respecto sí. al Te reitero la pregunta. Sí, yo creo lo siguiente, yo creo que desde el inicio tiene un par de pecados originales, claramente, y que
no hay excusa que no hayamos sido capaces de resolverlo. Esa El es la 10%. verdad, porque se podrían haber resuelto. Esa es la verdad. Y la primero, yo creo, es la tasa de cotización. O sea, cuando uno venía a un sistema antiguo que tenía promedio de 40% y mira al mundo y tiene todo arriba de 20%, un sistema de 10% es un poco excéntrico. Y por lo tanto, la verdad es que debimos haber actuado antes sobre la tasa de ahorro de cotización de las personas para que tuvieran una pensión mejor, creo yo. Se apostó mucho de que el retorno sobre la inversión era muy alto, pero eso fue una cosa muy temporal, no podía ser definitiva. Partió así. Claro, muy temporal. Pero yo creo que ahí tenemos un pecado original y que hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo y que tiene arreglo. No de un día para otro, por eso digo, porque si uno no quiere tener un efecto de empleo negativo, uno tiene que hacer esto con una gradualidad en el tiempo. Por eso hay quienes han propuesto 0,5% al año durante un periodo de tiempo, que no alcanza a tener un impacto significativo sobre el empleo, pero acumula los recursos para llegar a un nivel de cotización más alto. Puede ser una buena solución. Y lo segundo también, que tenemos un problema, el tema hombres-mujeres. Porque la verdad es que hacer un sistema en el cual cuando uno llega a la edad de jubilación y tenemos dos fondos, y como la mujer tiene, y ha tenido siempre, no es que lo descubrimos ahora, una expectativa de vida mayor que el hombre, que la pensión le salga más baja. O sea, a la mujer le cargamos primero, la maternidad cotiza menos, porque normalmente tiene lagunas por la maternidad. Y después, cuando llega el momento de jubilarse, llega a una cierta edad, descubre que su dinero le cunde menos, porque tiene que cubrir más años. Entonces le dan una pensión más baja. Entonces, de nuevo, eso tiene solución. Uno puede hacer un sistema en que las tablas de expectativas sean comunes a hombres y mujeres, que no haya esta diferencia entre hombres y mujeres. Eso es posible hacerlo. No es un problema imposible de abordar. Entonces tenemos por lo menos un par de pecados originales. Baja cotización y diferencia entre hombres y mujeres que pudimos haber corregido, no lo hemos hecho y hay que hacerlo. Y yo creo que lo importante es que se construya en el país un criterio común y se pueda razonablemente dar un paso importante. Y eso supone sentarse a trabajar en conjunto para encontrar una buena solución al problema. Así es. Bien, es un primer bloque que hemos Pero analizado el sistema. me gusta el sistema debate, de porque es un ¿sí? debate, veo que estos programas son buenos para eso, para poder confrontar ideas, a veces tener capacidad de coincidir y ponernos ojalá a trabajar, porque eso es lo que realmente importa respecto a un tema que hoy día, y comparto y agradezco que lo hayas puesto tú en la pauta, digamos, porque realmente es un tema muy decisivo. En la calle hoy día, si hay un tema que es relevante, es precisamente este. Así es. Chacón, de todas maneras, usted dice que no cree que alguna iniciativa legal no vaya a llegar por parte del gobierno durante este periodo. Me cuesta pensarlo porque había esto se tomó con relativa urgencia, pero lamentablemente no hubo porque el tema no es tan fácil tampoco. Uno puede teorizar aquí, pero no es tan fácil. Queda poco este gobierno, entonces no pienso que en un año, en este año podrá salir, pero yo espero que por lo menos quede iniciado un proyecto, porque esto es un tema que no aguanta mucho más. O sea, esto es un tema que tiene una capacidad de mecha corta. O sea, si yo creo que si hoy día entre nosotros nos fijamos las reglas del juego, de cómo esto que va por un lado así, vaya por un lado así, si no lo hacemos rápido, creo que el problema de legitimidad institucional puede ser muy complejo y ahí pueden solucionar o empezar a buscar soluciones que se equivocan, el diagnóstico del problema puede ser muy complicado. O sea, yo creo que esta misma marcha, claro, que raro que haya resultado por eso, yo creo que prendió la alarma también del gobierno y espero que esta relativa lentitud que ha habido para resolver, o por lo menos para iniciar un camino de resolución, haya alguna agilización, pero hasta ahora no hay ningún proyecto. Sí. Como lo decíamos al principio del bloque, hay también se va a hacer un llamado, una marcha para el mes de agosto, Así. que se espera también que sea más masiva. Hay distintas organizaciones, incluso aquí mismo en la zona, 3 organizaciones por lo menos que están confluyendo a una gran convocatoria de lo que va a ser también un llamado a nivel nacional. ¿Tú crees, René, que va a haber algún proyecto de ley? Yo no sé, la verdad, no sé qué capacidad habrá de encarar el tema, porque además tiene otra complejidad que no hemos ni mencionado, que es que todo lo que hemos hablado de aumentar la cotización, de hacer igualdad entre hombres y mujeres, todo lo que hemos hablado de mejorar los solidarios, hemos hablado siempre como hacia adelante de los trabajadores que están hoy día. Pero después están todos los trabajadores que ya se están pensionando o se han pensionado o les quedan 5 años para pensionarse, claro, a los cuales ninguna de estas soluciones les resuelve el problema. Y por lo tanto, ahí va a haber un tema de recursos del Estado también importante. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que ese problema final, el de los pensionados actuales, solo se resuelve con recursos.
y los recursos solo existen. Los actuales que están hoy día jubilados. Claro, o sea, jubilándose o que le quedan 5 años. El que está partiendo, si Por sube tener la perspectiva. cotización, él parte en un escenario completamente distinto. Pero el que ya tiene 50 años y que le quedan 10 o 15 para jubilarse, ya tiene un fondo acumulado. Entonces él no solo le sirve que aumente la cotización en lo que le queda de su vida activa, tiene un problema hacia atrás. Entonces, esto normalmente demanda muchos recursos, por eso hay que volver a insistir en un punto que hemos sido obsesivos en el trabajo políticamente, pero que todo esto, para poder resolverlo bien, necesitamos una economía más dinámica, no cabe duda ninguna. ¿Va a haber iniciativa? No sé, pero que va a haber debate sí sé, y que se puede avanzar en los acuerdos también sé. Y que si el proyecto ingresa durante este gobierno, inicio del otro, yo creo que lo principal es avanzar ahora, escuchar, y yo creo que las marchas van a seguir teniendo convocatoria, porque el problema es verdadero. No es un problema inventado, es un problema de verdad, es un problema que afecta a mucha gente, que pasa por esta realidad y que por lo tanto tiene una base social muy sólida. Así es. Bien, como lo decíamos, es un tema que está dentro de la discusión en las casas, en las familias y en la calle ya también ahora con estas marchas masivas que se están organizando. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver en el segundo bloque para tocar un tema más local que tiene que ver con nuestra región del Maule, hacia dónde caminar, hacia dónde ir en vías de este desarrollo ya en el siglo XXI, dejando atrás quizás algunas falencias incluso casi del siglo XIX que tenemos todavía en nuestra región. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Políticamente. La Sofía con la Ana un día venían del supermercado. Las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho, Si sientes un peso en el pecho. o si el dolor llega hasta el cuello, O si el dolor llega hasta el cuello. o llega a uno o ambos brazos. Nadie está libre de un infarto. Claudio un día estaba regando, poniendo su jardín más bello, y un gran dolor le dio en su pecho, del corazón hasta su cuello. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho, Si sientes un peso en el pecho. o si el dolor llega hasta el cuello, O si el dolor llega hasta el cuello. o llega a uno o ambos brazos. Nadie está libre de un infarto. Rafa casi dio vuelta a la parrilla. Oh, el brazo izquierdo mucho le dolía. Y aunque Francisco trajo una silla, era un infarto que le venía. Si es un infarto al corazón, Es un infarto al corazón. anda a la urgencia de inmediato. Anda a la urgencia de inmediato. Y que te atienda un doctor. Que atienda luego un doctor. Nadie está libre de un infarto. Nadie está libre de un infarto. Tú eres su ejemplo. Comer juntos y equilibrado le hace bien a nuestra vida. Planifiquemos la alimentación familiar en elplatodetuvida.cl. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Una bala loca. Una bala disparada desde un revólver hechizo. Un revólver que por suerte Camilo nunca sacó.
Porque por el solo hecho de tener un arma hechiza, Camilo tendrá una condena mínima de 3 años y un día. La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos, incorporando nuevas armas prohibidas, penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción. Armas más controladas, chilenos más protegidos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Hace mucho tiempo un familiar me ofreció trabajo como telefonista en su empresa de radiotaxi. Al principio no sabía nada, pero con el tiempo aprendí tanto y un día dije, ¿por qué no crear mi propia empresa de radiotaxi? Muchos me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Eso para hombres. Pero no me importó. Ingresé a tuempresaenundía.cl, donde todo resultó muy fácil. Ahora tengo una empresa que se llama Radiotaxi Nan Express y muchas personas ocupan nuestro servicio. Mi nombre es Nancy Troncoso y yo la pensé y la hice. Bien, y ya estamos de vuelta para este segundo bloque de Políticamente, en las pantallas de TV Centro, la señal 26 HD, televisión abierta. También nos pueden seguir a través de la televisión por cable, Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, en las señales 31 análoga y 145 digital, y también vía streaming a través de www.tvcentro.cl. Tal como lo anunciamos antes de ir al corte, este segundo bloque vamos a hablar acerca de la región del Maule. En particular porque ya estamos en la conmemoración del Día de la Región del Maule este fin de semana. Se ha anunciado también por parte del gobierno regional una serie de actividades durante el mes de agosto, que se le ha llamado el mes de la Región del Maule también. Y en ese contexto en el cual quisimos poner el tema sobre la mesa, hacia dónde caminar con nuestra Región del Maule, lo dijimos también antes de hacer la pausa, para proyectarla en este siglo XXI, dejando atrás algunos ripios que todavía tenemos, incluso que pudieran padecer del siglo XIX en nuestra zona netamente rural. Parto con el senador de la zona, ha recorrido el sector del Maule. ¿Hacia dónde debe caminar? ¿Hacia dónde debe proyectarse? ¿Cuál es el pie que tiene la región del Maule para proyectarla de aquí? Mira, deja partir por una buena noticia, a mi juicio. A mí me tocó estar el día jueves en la celebración del Día de la Región y creo que por primera vez en mucho tiempo vi que el salón estaba lleno. Tú me dices eso, bueno, por lo menos había, yo creo, una conciencia, no solamente de las autoridades transversalmente, sino que había como yo creo que se entendió que unidos en el punto de vista de la región es un gran activo para enfrentar el futuro. Y lo digo esto porque lo que solía ocurrir era una crítica periodística que era legítima muchas veces, que el día en que era de la región era un día medio vacío, bueno, creo que fue no solamente una parte emotiva con la entrega del premio a don Renato Guerra, un maulino de 96 años que sigue, un ingeniero, que sigue pensando, reflexionando en el país, lo que te da un sentido de continuidad que me parece importante, sino que yo creo que sea lentamente, muy lentamente, formando una sensación de que como un sector del país, en la medida que uno haga cosas con sentido de futuro, puede tener cifras mucho mejores para la calidad de vida de sus personas. Dicho eso, yo creo que hay 3 elementos que son centrales, si queremos imaginarnos el Maule del futuro, y que tienen que ver con cosas, y quiero hacer una pequeña explicación de cosas que es posible ir torciendo o ir mejorando el futuro en la medida que uno actúe con inteligencia respecto a resolver problemas que hoy día existen. Primero, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar urgente la vocación turística. Y lo más importante, porque parto por esto, no es por lo más importante, es porque lo más claramente demostrable, cómo en la medida que hay acuerdos entre el gobierno central y el gobierno local en obras
que son grandes, yo en esto coincido, alguna vez lo discutimos, y que le pueden cambiar la vida a la gente, resulta. Estamos viendo en materia turística lo que ocurrió con el Paso Pehuenche, tema que se discutió, Claudio, 50 años, 60 años, algunos me dicen 70 años atrás, que era un botadero de plata, que era bueno. Al final, yo por lo menos me siento en el lado de que soy senador por el Maule, por Dios que insistí en las comisiones de presupuesto, fuimos arañando recursos, no solamente yo, creo que fue al final se logró un ambiente más positivo, quiero decir, con harta franqueza que los últimos gobiernos en eso fueron más proactivos, el gobierno de Piñera creo que le dio un paso muy importante, que fue confirmado al final por la última parte, por el actual, en donde tenemos este paso que era que una inversión cara, pero son 100 millones de dólares, que al final, dicen los 50, todavía discutimos las cifras porque son cifras, y que cambió una perspectiva. Yo estuve, este último año uno va al Pehuenche y se da cuenta que ya hay toda una zona que está cambiando perspectiva, ya hay todo un tipo de productores, un tipo de restaurantes, empiezan a aparecer, uno va a Constitución, uno va a San Javier, uno va a Iloca y se dan cuenta que mientras hasta el año pasado, lo dije aquí, 5.000 personas, turistas argentinos al año, este año llegaron más de 100.000. Y según me dicen los cálculos, para el próximo año se va a duplicar. Entonces, una inversión bien pensada y ni siquiera desarrollada globalmente, porque hemos hecho muchas más cosas, genera un cambio impresionante. Y esto es una zona que tiene un potencial turístico increíble. La gente que argentinos que yo le he preguntado, digamos, que nunca venían para acá porque decían, no, encuentran increíble el Paso mismo, las playas, la comida, lo entretenido que es, hasta el ambiente, lo lindo los caminos, se va por San Rafael, Agualañeo, se va derecho a Constitución. O sea, aquí tenemos, bueno, se demostró que se puede hacer con una inversión turística. Entonces, ¿cómo pensamos dar un segundo paso en materia turística? En cómo implementar al pequeño emprendedor, a que darle un sentido, de que hay una asesoría, obviamente, que he hecho un poquito menos en Natur, podría ser más activo, en cómo crear realmente un potencial maulino que yo creo que de aquí a 5 años más puede ser extraordinario. Ahora se están haciendo y funciona, fíjate que en Linares se va a inaugurar ahora un hotel de 5 estrellas, digamos, que no había sido pensado por un linarense, financiado con lucas locales, porque se dieron cuenta que por este camino y por el camino, el Puente Nuevo de Colbún, le cambió la perspectiva y empezaron a adquirir un mercado. Así, esto es muy importante. Segundo, el tema de potenciar nuestra región agroalimentaria a través de inversiones importantes. Yo no sé si lo dije en el programa anterior, pero si no te lo voy a dar como primicia. La primera lógica de volver a concesionar cosas importantes que se perdió durante los últimos 2 años, pero está volviendo a aparecer, en la ruta Talca-Constitución, donde va a haber un nuevo trazado, va a ser un doble pista, va a ser de primer nivel y que obviamente potencia mucho lo turístico. Exacto. Y el nuevo embalse Centeno, que eso es un embalse que de 350 millones de dólares e integrado con energía eléctrica que va a permitir regar seguridad de riego a 54.000 hectáreas, que es un tema, es un embalse grande en serio. Bueno, eso, hoy día hay 7 embalses en la región que están en el estudio de desarrollo. Este es el que está más avanzado, falta todavía está la preinversión, lo único que falta, por así, es más relevante, que es muy importante, el estudio de impacto ambiental, que está desarrollándose. Si se pasa bien esa teoría, ese elemento, vamos a tener una seguridad para poder invertir, que hoy día no existe. Hoy día, ¿cuál es parte del problema? El cambio climático te dice, bueno, las cosas, lo único que es claro es que llueve menos, este año no ha sido tan grave, pero que claramente nadie tiene seguridad en agua, entonces es muy difícil decir qué pongo, qué instalo, a qué me la juego, viene un año de sequía, viene un año sin... Entonces, ahí tenemos un problema muy complejo. La gestión del recurso hídrico. Y tercero, el cómo vincularnos de mejor manera al mundo exterior. Y tenemos un problema de una falta, aquí es una región que tiene la mala suerte de no tener ni puerto ni aeropuerto, digamos, es la única región en Chile que tiene una u otra. Y aquí tenemos que desarrollar
concesiones que nos acerquen más a los puertos chilenos. Pero, El perdón, puerto de Constitución ¿es posible pensar en infraestructura de ese tipo en la región? Mira, ¿A mediano plazo? yo quiero ser súper realista, porque se ha estudiado harto. Y nosotros en su momento, nosotros digo, el Estado de Chile financió un proyecto para estudiar el eventual puerto de Constitución, que no fue exitoso, pero sí lo que el famoso camino de la fruta, digamos, cuya concesión quedó paralizada y se puede volver a reeditar, te podría acercar en muchas horas el acceso a mercado de nuestras producciones que hoy día están bastante capturadas por bastantes dificultades de desplazamiento. Entonces, yo soy más bien, yo creo que si tenemos este escenario de un nuevo ambiente que está valorando lo que a veces se despreciaba, o sea, esa cosa rural que alguien decía, no, hoy día vale mucho, hoy día es cultura, hoy día es algo valioso, hoy día se hace con más orgullo. Bailar la cueca hoy día es una cosa como que todo el mundo ya más sabe, antes no sabía nadie. Los colores que uno empieza a mirar, los paisajes, las comidas, empiezan. O sea, yo creo que podemos, si tenemos conciencia de que la integración nos ayuda mucho internamente, somos capaces de enfocar las inversiones públicas en cosas específicas de esta naturaleza, yo pienso que podemos vivir 10 o 20 años más algo súper potente. Yo en eso me he puesto más optimista. Así es. ¿Comparte ese optimismo del Sí, senador René creo respecto al desarrollo de la región? que hay razones para ser optimistas hacia adelante, partiendo de un diagnóstico, eso sí, reconociendo un diagnóstico bastante pesimista del punto de partida. O sea, yo coincido enteramente que, por ejemplo, si uno hace una inversión turística, es muy difícil hacerla sin una instancia que coordine áreas. O sea, yo no puedo instalar un hotel si no hay transporte, no puedo instalar transporte si no está el hotel, y no puedo instalar hotel y transporte si no tengo una red de restaurantes, pero ninguno de los tres lo va a hacer mientras no sepa que los otros dos lo van a hacer, y alguien tiene que coordinar el esfuerzo. Entonces hay un esfuerzo de coordinación que es muy importante y que tiene un sentido de conducción política muy grande. Esto en general en los países que resulta lo hacen las autoridades políticas regionales, provinciales, locales, los que cumplen este papel de coordinar este esfuerzo. Yo creo que esto es absolutamente indispensable y en los ejemplos que aquí ha dado Juan Antonio es evidente, de que en un esfuerzo turístico o hay coordinación o no hay inversión. Pero lo mismo ocurre en muchas otras áreas. Porque la foto inicial, yo digo, no es buena. Nosotros tenemos en nuestra región, por una parte, condiciones de recursos naturales excepcionales, tenemos instancias de educación superior muy desarrolladas, tenemos recursos humanos muy desarrollados, y sin embargo, cuando hacen las clasificaciones, y hace algunos meses lo hizo la Universidad Autónoma, pero no es la única que lo ha hecho, cuando se clasifican las regiones, el Maule aparece en un lugar que no le corresponde, aparece en la tercera división, junto con la Araucanía, Aysén y Arica, ahí Maule. Entonces no corresponde. O sea, sabemos que hay una potencialidad no utilizada inmensa. ¿Cuál es la llave para eso? Yo creo que la llave es precisamente la capacidad de articular a los distintos sectores. ¿Significa que tiene que haber distintos sectores políticos? Sí, pero arriba de la camiseta de cada partido político tiene que estar la camiseta del Maule. ¿Tiene que haber distintas provincias? Sí, pero arriba de la camiseta de cada provincia tendrá que estar la del Maule. ¿Tiene que haber distintos gremios empresariales, laborales? Sí, pero cada uno arriba de su camiseta tiene que estar la del Maule. Tiene que haber una capacidad de articulación. René, tú que estás ligado haciendo algunos trabajos, estudios con la Universidad de Talca, Sí. ¿crees tú que a nivel de gobierno es muy subutilizada la capacidad de la universidad, de las universidades locales? Yo creo que si tú me preguntas a mí, yo lo voy a decir con toda sinceridad, yo creo que los potencial que tiene la región del Maule, en su educación superior, en su sector productivo, en sus distintas áreas, está muy subutilizada, no subutilizada, muy subutilizada. Hay una cantidad de recursos inmensos que pueden ser utilizados. Y lo que ha faltado, a mí me parece, es una articulación que es típica de la función pública, en eso consiste. Esto no podemos pedirle a nosotros que un gremio empresarial se sienta a articular, esa no es su función propia, o que un gremio sindical se sienten ellos a articular, no es ni siquiera la universidad es su función propia. Ellos tienen que estar convocados. Y este es un papel para los intendentes, gobernadores, políticos de distintos sectores, dirigentes, parlamentarios, es un papel global, pero que yo creo que es muy esencial. Si uno ve las regiones en Chile que han dado un salto, normalmente tienen que ver con procesos de articulación. Y lo comentábamos en alguna oportunidad. Si uno mira después del terremoto, las ciudades que tuvieron mayor reconstrucción y mejor reconstrucción en la región son las que articularon mejor desde el municipio o desde la gobernación, las que tuvieron esta capacidad de articular.
Entonces, yo creo que aquí hay una función pública absolutamente central y de la cual nosotros tenemos que elegir nuestra autoridad en la región, en la provincia, pensando en esto, y en la comuna, pensando quiénes pueden tener esta capacidad de, no de hacer ellos lo que otros pueden hacer, sino que de articular a los otros para que lo hagan. Ese es el gran salto. Y eso se ve área tras área con el potencial que tiene la región. Y a mí me parece que en ese sentido hay, por un lado, este diagnóstico pesimista, tercera división según los estudios, y por otro lado, la enorme posibilidad que eso da de dar un salto adelante, que yo creo que me cuesta pensar en otra región en el país que tenga una oportunidad de dar un salto más grande respecto de lo que está hoy día experimentando y lo que puede llegar a ser. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay un desafío público, político, para todos los sectores enorme. Así, te hacía la consulta esa acerca de la subutilización de las universidades y la capacidad que hay en las universidades. Yo recuerdo el caso en la Universidad de Talca, tiene profesionales expertos, por ejemplo, como conversábamos, en la gestión del recurso hídrico, que finalmente está realizando trabajo para la región de Coquimbo, de cómo mejorar su sistema allá y no se absorben aquí en la región cuando tenemos... Es increíble, eso yo lo vi. Te voy a dar un ejemplo mucho más pedestre, mucho más pequeñito. La Universidad de Talca, como la Universidad del Maule, con la Universidad Católica del Maule, como tantas universidades que hay en la región, tienen un potencial gigantesco, ¿no es cierto? Porque tienen un nivel muy alto, especialmente la Universidad de Talca tiene un nivel muy, muy alto en términos de su ubicación dentro del espectro nacional. Tiene una cantidad de profesores y alumnos de mucho nivel. Yo hablaba el otro día con una alcaldesa, la alcaldesa de Teno. Y ellos tienen una red, muchos de los municipios, y de los municipios más pequeños, los municipios más rurales, tienen una red con la universidad, donde la universidad lo que hace es simplemente proveer profesionales jóvenes para apoyo al trabajo municipal. ¿Qué les significa esto a los municipios? Les significa primero que les llega un potencial enorme. Segundo, que ellos trabajan con esos jóvenes durante un periodo de tiempo. Tercero, que ellos seleccionan a los mejores. Y cuarto, que terminan al final con un municipio, con un apoyo profesional y técnico de primer nivel que no hubieran tenido. Eso no demandó muchos recursos a la universidad, no mandó muchos recursos a los municipios. Fue el fruto de una capacidad de articularse, simplemente, de trabajar juntos. Ese ejemplo, que es un ejemplo muy pequeño, simple, pero muy importante para la vida de los municipios, y especialmente los municipios más pequeños, uno se da cuenta que se extrapola a todo lo demás. O sea, la cantidad de energía, creatividad, capacidad que no se está utilizando es inmensa. Y por eso yo tengo mucha fe en que un esfuerzo coordinado, unido, remando en la misma dirección en la región del Maule, podría producir en los próximos 5 o 10 años un cambio muy significativo. Una última llamada del... También quiero destacar cosas que uno a veces deja pasar, pero el día pasado se inauguró en el Maule la oficina de Serna Geomin, que es primera vez que se hace. Serna Geomin existe en las regiones mineras, y fíjate que todos los volcanes nuestros, que es una fuente futura de desarrollo turístico notable, y a veces no se sabe bien si uno puede obtener un permiso para visitar o para instalar un lugar, porque toda la autorización volcánica y todo el monitoreo se hacía hasta hace una semana atrás desde Valdivia. No había una capacidad interna de Valdivia. La otra, de los ríos, se decía los ríos, así explicaron por lo menos en el momento. Y todo lo que era minero, cualquier prospección minera, que puede ser el día de mañana como evoluciona, se había que ir a Concepción, o sea, por tener un permiso, para hacer una iniciación de faena, un término de faena, todo. Entonces, al final, tú te das cuenta que una región que puede tener, que tiene entre un problema y una oportunidad volcanológica, porque es también un problema el tener la eventual erupciones, pero tiene también un desarrollo, no había ni una capacidad de poder enfrentarla de otra manera. ¿Y qué es lo que me gustó? Este fue un compromiso que se logró la última dirección de presupuesto, el último día, el último minuto, se financió por parte del Ministerio de Minorías Serna Geomin, y lo más notable es que el concurso que se hicieron para los mejores, el geólogo era un maulino que había tenido que trabajar en todos los lugares donde había vulcanología. Los geólogos son maulinos. Al final, tú te das cuenta, vuelvo al tema, que hay una capacidad notable, y cuando aparecen instituciones que pueden coordinar y que el desarrollo, bueno, aparecen esas personas con todas esas capacidades. Yo, por ejemplo, no descarto que hay un desarrollo minero importante, ya teniendo mucho más cerca la capacidad de preocupación y de autorización, y creo que el tema vulcanológico vamos a ser más cubiertos, lo que da bastante más seguridad. Tú sabes que los volcanes, yo he aprendido
son seres vivos, cada uno tiene su propia identidad, cada uno, son todos distintos, uno cree que son iguales y hay que conocer los volcanes para ver cómo van a ir reaccionando. El gran mérito es que uno puede anticipar, y por eso la Laguna del Maule era tan estudiada por los americanos, porque está siendo muy... está siendo todavía, pero se van el 31 de diciembre, y hicieron un aporte notable a los estudios de cómo funciona, porque es muy parecido a lo que tienen ellos en el Parque Yellowstone, entonces ellos hacen una similitud y estudian juntos los dos para ver qué podría uno esperar en un momento determinado, y también cómo se manejan este tipo de situaciones. Eso que es un activo muy importante que sean maulinos los que puedan hacer caso, pueda hacerse cargo de esos temas y también dar oportunidades de conocimiento que hoy día puede ser parte también del turismo en desarrollo. No me quería pasar este ambiente de optimismo que efectivamente, porque uno piensa en Cernagiomín en el tema del monitoreo de los volcanes, pero ahí se abre también esta posibilidad de una nueva actividad productiva para la región del Maule. Lógico que se puede decir, pero ¿por qué no va a haber nada? Entonces, yo hablaba, creo que hay 32 empresas mineras pequeñas. Entonces, yo le preguntaba a alguna gente que está haciendo prospecciones, pero dijo, ¿por qué? Es un cacho. O sea, uno tiene que viajar 250 kilómetros para que le digan, lo atiendan en una oficina, a ver si yo puedo hacer una obra para sacar una muestra y volver a 250 kilómetros, volver. Además son 4 profesionales en Concepción para toda la zona sur. Entonces, bueno, yo creo que por ahí puede salir algo. Así ¿cuál crees tú, René, que es el elemento productivo más elemental que tiene la región del Maule como diamante en bruto a destacar? El senador habló acerca del desarrollo turístico. No, yo creo que obviamente el área agroindustrial no es un tema que estemos al máximo de explotación, ni mucho menos. O sea, por un lado hay un tema de lo que se ha mencionado aquí, de tierra regada, donde el potencial de aumento es gigantesco. O sea, hay proyectos y hay posibilidades de aumentar fuertemente el riego y eso ya produce una expansión enorme. No tengo duda también que es un sector donde todavía hay mucho de tecnificación que viene. O sea, hubo un tiempo en que la gente decía exportar fruta era como exportar, se decía así un poquito despectivo, materias primas. Decía era como sacar cobre, era sacar una piedra al suelo, sacar fruta era como sacar una fruta de un árbol. Exportar fruta. No, ninguna de esas dos cosas ya es primaria. Ya las dos cosas tienen una tecnología gigantesca. Uno va al cobre y andan unos robotitos y unas bacterias sacando el cobre, y uno va a la fruta aquí y ya recorre muchas partes de la región del Maule y ve una tecnología absolutamente de punta que no tiene nada que envidiarle a la tecnología de manufactura de más punta. Sin embargo, es muy heterogéneo todavía. Tenemos una región muy heterogénea. La diferencia entre Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, en términos de su proceso productivo, de su cantidad de empresas que están invirtiendo ahí, de su potencial tecnológico, es inmenso. Hay una diferencia todavía muy, muy grande. O sea, la región tiene mucho todavía cómo expandirse. Pensemos simplemente en términos de empleo. Hay diferencia enorme entre un lugar y otro. O sea, entre la tasa de desempleo de Linares, que está siempre bordeando el 9-10%, y la tasa de desempleo de las provincias y de los lugares donde hay más ocupación, son diferencias gigantescas. Entonces, uno observa de que no es que hay que inventar algo muy nuevo, no. Hay una ventaja, esto como en cierto es como California, ¿no es cierto?, que tiene recursos naturales muy ricos, que puede seguir expandiéndolo y al mismo tiempo eso no obsta a que se desarrollen otro tipo de actividades. Pero el mismo sector agropecuario tiene un potencial todavía inmenso. O sea, no es que estemos topados, no es que estemos llegando a una parte decreciente de rendimiento, no, todavía es un área en expansión que tiene un futuro gigantesco. Así es. Bien, un bloque, este segundo bloque donde hemos analizado, nos hemos colgado este contexto del Día de la Región y el mes de la región como anunciado. Y no hemos peleado. Y no han peleado. Y bueno, nos va a retar después el director. Nos van a retar detrás de cámara por la discusión faltó la discusión de la semana. No, pero está bien. Está bien. Un consenso sobre todo en el primer bloque muy interesante acerca del sistema de pensiones y también analizando lo que es nuestra región del Maule, hacia dónde ir, hacia dónde caminar, cuáles son los elementos que tenemos para sacar partido en nuestra zona, en la zona donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde compartimos y donde convivimos todos. Nos vamos a ver la próxima semana. Próxima semana, estamos viendo. René, la próxima semana nos estamos viendo en un nuevo capítulo de Políticamente. Saludamos a la gente que nos sigue, que nos siguió también en este programa en la señal 26 en el TV Centro, quienes nos acompañaron a través de la televisión por cable, en Multicom,
y TV Cable Loncomilla y vía streaming en www.tvcentro.cl. Nos despedimos, un gusto compartir nuevamente este panel y nos vemos la próxima semana.